Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en esta segunda sesión del tercer encuentro de UX. Estamos muy contentos de todas las personas que ya están presentes, que están interesadas en este encuentro y en la disciplina en sí, en los temas que estamos tratando en esta versión. Así que los saludamos a todos, a todas, y queremos iniciar esta segunda jornada con unas palabras de directora de escuela de la universidad. Así que Pilar, te doy unos minutitos para que puedas saludar a las personas. Gracias, Karina. Bueno, principalmente darle la bienvenida hoy día a Miguel Rebolledo y a Darinka, que se va a unir en unos minutos más, en esta segunda jornada del tercer encuentro de UX, que ha tenido como foco el diseño de productos y accesibilidad. Felicitar al equipo que ha estado en toda la organización, liderado por Karina y acompañando ahí Pamela y a Ruth Segovia. Creo que el éxito de la convocatoria, Karina, Pamela y Ruth, ha sido muy significativo para nosotros como escuela. Esta tercera versión ha reafirmado que vamos en un buen camino trabajando en esta línea, y esperamos que las exposiciones de Miguel, como ex alumno de la escuela, y ayer Sebastián, y los invitados también que nos están acompañando, sea de todo gusto y un gran aporte para toda la audiencia. Y muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Eso, por mi parte. Gracias, Pilar. Pame. Bien, bueno, gracias a todos por estar acá. Yo también estoy súper contenta, al igual que Karina. Y ya vamos a empezar con nuestra primera charla. Vamos a presentar al primer expositor, Miguel Rebolledo, que acá nos acompaña, es diseñador industrial de la UTEM. Ha orientado su carrera profesional a la industria financiera, lleva hartos años como diseñador UX, ha estado trabajando en el diseño y la consultoría de diferentes productos y servicios asociados a este ámbito también. Luego de trabajar en un inicio en Amable, Globant, JetBrains, ahora se desempeña actualmente como Lead UX en Banco BCI y como docente de posgrado en la USACH, en el diplomado UX, UI y Agile. Así que es un honor para nosotros tener a Miguel con nosotros. Nos va a contar específicamente hoy sobre responder la pregunta correcta, el aporte y desafíos del UX en contextos de incertidumbre. Bienvenido, Miguel, muchas gracias por acompañarnos y empecemos. Muchas gracias, Pame. Muchas gracias, Karina, también por la invitación. Muchas gracias, Pilar, por tus palabras. Feliz de estar acá, feliz de compartir un ratito con ustedes sinceramente un honor para mí el volver a la alma mater y poder compartir con toda esta audiencia tan rica un poquito de la experiencia que he podido capturar durante estos años. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Les pido por favor que me indiquen si logran ver mi presentación, ¿sí? Sí, se ve. Todo perfecto. Muchas gracias. Genial. Entonces voy a ir dando paso. Como no les veo el chat, si por ahí hay algunas preguntas, ideal que me puedan ayudar, ¿no? Como lo adelantaba Pamela, la charla que he preparado para ustedes hoy habla de responder la pregunta correcta, el aporte y desafíos de UX en contextos de incertidumbre, ¿sí? Antes de eso, aun cuando ya han contado un poquito de mí, voy a aprovechar de profundizar en algunos ámbitos, ¿sí? Y también de mostrarles desde ya algunas herramientas que utilizamos de manera cotidiana, digamos, en el contexto digital. En este caso, lo que les estoy mostrando es un personal map, ¿no? Una herramienta que utilizamos bastante y que yo creo ha tenido mucho más auge en lo digital, en lo remoto, dada la pandemia, para facilitar un poco las presentaciones que no, vamos recibiendo cada vez que los equipos van creciendo, ¿sí? Entonces, en ese ámbito, este pequeño personal map habla un poquito de mí. Como ya lo saben,
pertenezco a la escuela, soy egresado de la escuela, diseñador industrial, docente, ¿cierto? En la Universidad de Santiago de Chile. Llevo 9 y un poquito algo más de años trabajando en el ámbito de UX. He tenido la oportunidad de colaborar tanto para gobierno como también en ámbitos de proyectos de e-commerce, en banca y ámbito financiero en general, ¿no? Hoy día mi familia está compuesta, como ya se pueden dar cuenta en la foto principal, mis hijos, ¿no? Pilar fundamental del día a día, Mateo y Lucas, también mis padres, Isabel y Miguel, mi hermana, mi cuñado, a quien lo considero como un hermano también, ¿no? Mis sobrinas, por supuesto, ese es como mi núcleo más cercano. Mis metas por ahí es seguir perfeccionándome, entregar un futuro a mi hijo, a mi familia, aportar en el día a día a mi equipo, en este caso, como se van dando cuenta por los colores de este personal map, a mi equipo en Banco BCI, al que le mando también un saludo. Y pasatiempos, ¿cierto? Como muchos diseñadores, algunos muy común, ¿no? Aprender de fotografía, la arquitectura me apasiona, me gusta mucho, aprender un poquito, y estoy leyendo algunas cositas de lettering, las películas, eh, también alguna pequeña colección de vinilo, cositas que van aprovechándose, ha dado el tiempo también de pandemia, ¿no? Y un dato freak para que me puedan conocer un poquito más, si por ahí después me quieren hablar por redes sociales, por LinkedIn, feliz. Un dato freak es que generalmente me gusta conocer mucho de datos innecesariamente irrelevantes de películas, de arquitectura, de música, como por ejemplo, y les dejo la pregunta, ¿sabían ustedes que las naranjas tienen un mal presagio en las películas, en la saga del Padrino? A ver si alguno lo sabe, ¿ah? Se los dejo ahí. Bueno, esta herramienta, como ustedes pueden ver, nos permite como generar un poquito de ambiente más distendido, de una suerte de icebreaker para presentarnos y tener un poquito más de relación. Yo así ustedes ya me conocen un poco más. Em, Vamos a pasar de lleno ya a la presentación. La primera parte, la pregunta. Respondiendo a la urgencia o respondiendo bien a la pregunta incorrecta. ¿Sí? Como yo lo adelanté, uno de mis hobbies es saber y investigar mucho de arquitectura porque me gusta, una disciplina que me encanta y que por lo demás encuentro que como una disciplina proyectual más, tenemos varios puntos de coincidencia. En este caso, he querido traer una cita de Alejandro Aravena. Para quienes no lo conocen, socio arquitecto y fundador del Estudio Elemental, ganador del premio Pritzker 2016 de arquitectura, un premio más importante, uno de los más importantes a nivel mundial. Y él, en una de sus tantas charlas y artículos y entrevistas, menciona esto, ¿no? No hay nada peor que responder bien a una pregunta incorrecta. Eh, y créanme, no he puesto la cita solo porque no tenía una foto más actual, también de mi querido profesor Rodrigo Sainz en la universidad, en taller junto con la profesora Pilar, que en varias ocasiones también nos apuntaron y nos empujaron un poco a esta inquietud, ¿no? No hay nada peor que gastar esfuerzo, gastar horas, gastar un montón de hambre y de ganas en tratar de responder algo muy bien que de pronto no era lo que te han pedido. Me acuerdo que los profesores en ese momento nos decían, imagínate que el encargo es diseñar un producto que permita a las personas descansar, tú te esfuerzas, te desgastas y en el siguiente entrega vas y me traes la mejor mesa del mundo, con la mejor madera, con las mejores terminaciones y con el mejor oficio. Te llevas una muy mala nota porque el objeto que te pedí era un objeto para descansar y es muy difícil que un usuario, una persona usuaria, pueda descansar en un objeto tan rudo, ¿no? Con esa forma. Y es porque de pronto uno no entiende muy bien el encargo. Entonces, principal y muy importante, y esto extrapola probablemente no solo a UX, sino que yo creo a las disciplinas proyectuales, el buscar responder bien y la pregunta que sea correcta. O sea, gastemos el esfuerzo principal, inicial, en dedicar a descubrir esa pregunta, más que a tratar de rápidamente correr por una entrega, ¿no? Un ejemplo de esto, muy contextual, y que está relacionado y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero está relacionado siempre a estos contextos de incertidumbre y a las urgencias. La ecuación que aparece ahí, bueno, incertidumbre más urgencia, un blow mind, ¿no? Un explotar de la cabeza. Me apasiona mucho el hecho de poder a veces abrir los problemas, abrir las conversas también, haciendo un análisis más desde la palabra, ¿no?
Por ahí dicen que las palabras construyen realidades, otros no. Bueno, en este caso a mí me ayuda bastante, me ayudó durante mi carrera a dilucidar un poco el problema. ¿Qué pasa cuando tenemos solicitudes y encargos, insisto, no solo en UX, que nacen con esta ecuación, con un contexto muy incierto y con mucha urgencia? Bueno, ¿qué es incierto? Incierto es la falta de seguridad, como lo define el diccionario, ¿no? Como lo define la RAE. La falta de seguridad, de confianza, de certeza sobre algo, cuando se crea una inquietud. Pero desde la etimología esto está compuesto por dos términos, el in, que viene desde una negación, y el certus, que es certezas, ¿no? Es algo que no es cierto, entonces. Y el certus habla del cortar, del separar, de distinguir, distinguir de. Urgencia, por su parte, habla de la necesidad o la falta apremiante de algo. Y la etimología nos invita a pensar y a entenderlo como también el impeler, el insistir, urgir, estrechar, incluso ser acosado por llegar a algo, por concretar algo. Ciertamente ya nos vamos dando cuenta que estas palabras, al estar juntas, eh, probablemente no nos van a ayudar a llegar a muy buenos resultados, ¿no? El ejemplo para esto, entonces, que les quería contar, muy contextual. No sé si lo recuerdan, pero cuando comenzamos la pandemia, por ahí por marzo, teníamos todos en gran dificultad de, bueno, estamos encerrados en nuestras casas, ¿cómo podemos salir? Y por ahí, y aprovecho yo, hago un paréntesis, de saludar con mucho respeto, con mucho afecto, a quienes han tenido la difícil misión de trabajar en este portal que ya estamos viendo en pantalla. Eh, pero lamentablemente, la urgencia y la incertidumbre llevó a cometer errores como estos, ¿no? Cuando estábamos en un pleno pic de pandemia, a invitar a la ciudadanía a responder y a buscar opciones de poder salir con permisos a través de un portal que solamente consideraba una forma de acceder a las personas usuarias, la clave única. Y pasaban cosas como las que tenemos al costado, ¿no? Noticias como larga fila del registro civil, y la foto de abajo holográfica, que probablemente fueron grandes focos de contagio, aun cuando la gente pudiera o quisiera mantener distancia, quisiera mantener todos los resguardos posibles, no se logró de alguna manera el objetivo principal, que era, cierto, el aislamiento, principalmente por una decisión que a nivel de producto, a nivel de diseño, podría haber sido resuelta. O sea, podríamos haber hecho una pregunta correcta antes de intentar responder bien, perdón, la pregunta incorrecta. ¿Cuál habría sido el caso más adecuado tal vez en este escenario? Eh, Entender, bueno, cuál era la forma más adecuada de ofrecerle a los ciudadanos y ciudadanas el acceder a una plataforma para lograr concretar cierto este trámite, entender que había una tasa baja, digamos, de personas que a lo mejor sí tenían su clave única, pero que no la tenían activa. Y desde ahí a lo mejor disponibilizar muy corto tiempo, porque el esfuerzo no es tan alto, digamos, a nivel de desarrollo de software, un formulario de inscripción o simplemente pasar a lo que se llevó tiempo después, dado el dolor, ¿cierto? Que se expresó tanto en las noticias como en el contexto general, que era ingresar con datos de la cédula de identidad que todos teníamos a la mano. Esto entonces podría haber sido respuesto de manera más adecuada, haciéndonos primero la pregunta correcta y no trabajando en base al incierto y a la urgencia. Desde acá, nuevamente, y cito acá a Alejandro, eh, y les invito desde ya, por supuesto, a acceder a quienes lo quieran, a quienes lo deseen, a la charla TED, donde se especifica muy bien tres proyectos que ellos resuelven como elemental, ¿no? La charla TED Talk, que habla de mi filosofía arquitectónica. En esta charla, y en este captura de pantalla que les quise traer, habla particularmente de un proyecto, el proyecto de vivienda social. Em, y la idea que trata de reflejar en este punto es invitarnos a pensar, de reconsiderar el problema. Cuando somos capaces de replantear el problema, es que realmente vamos a buscar o lograr obtener una respuesta que, entre comillas, pueda ser más innovadora. eh, y eventualmente hacer un uso más eficiente y óptimo de recursos y empatizar con quienes van a eventualmente habitar una vivienda, a utilizar un producto, a vivir una experiencia. Y menciona una cita muy importante que creo viene a colación. El poder de síntesis del diseño trata de hacer un uso más eficiente del recurso, más escaso en las ciudades, que no es el dinero, sino la coordinación. El diseño es relevante con digamos, como lo hablaba ayer Sebastián, ¿no? Este superpoder. Yo creo que los diseñadores tenemos este superpoder de síntesis, ¿sí? Ellos reconfiguran una situación que es adversa
en la charla lo van a poder entender, ¿cierto? Pero él habla de, tenemos un desafío de poder resolver una inquietud de vivienda social con muy escasos recursos en un espacio o en un terreno muy costoso y con ciertamente personas que necesitan de urgencia resolver esto. El diseño es relevante en ese sentido, pero el diseño desde la perspectiva de, nuevamente, reconsiderar el problema, reformular la pregunta antes de correr a resolver de manera equívoca una pregunta incorrecta, ¿sí? Esto yo creo que es muy, muy relevante y lo he podido, digamos, observar de buena forma en la práctica durante este tiempo del diseño de experiencia de usuario. Bueno, algunos de pronto podrían dudar y saber, bueno, ¿qué es esto de la experiencia de usuario? Que es relevante mencionarlo también, ¿no? Y por qué de pronto creemos, quienes trabajamos en este ámbito y en esta industria, que puede aportar fuertemente en la definición de los servicios y productos que hoy día la mayoría de las personas utilizamos. Bueno, experiencia del usuario, como lo mencionan acá Jacob Nielsen y Don Norman, abarca todos los aspectos de la interacción del usuario final con la empresa, sus servicios y sus productos. No sé si alguien que tiene una pregunta por ahí, perdón, o pasó un micrófono encendido. Parece que solo fue un micrófono. No hay Sí, fue problema, un micrófono. Dale nomás, Miguel. no te preocupes. Entonces, retomando, esta definición, nuevamente, tratemos de analizarla, de, como decimos de pronto en buen chileno, démosle una vuelta. La experiencia de usuario no es solamente lo que vemos en la pantalla. Las decisiones de diseño también se toman detrás de la pantalla. Hay muchas decisiones de diseño en un producto o servicio digital que se toman y que no se logran apreciar en la pantalla de cara a la persona usuaria final, ¿cierto? Y por ende, es relevante considerar esta definición, que por qué es tan relevante mencionar a Jacob Nielsen y a Don Norman. Bueno, estos lolos, estos jóvenes que están acá, son parte fundamental de la historia del diseño de experiencia de usuario a nivel mundial. Y es bueno ir revisitándoles constantemente en función de lo que ellos van observando y lo que nos van compartiendo, ¿sí? Así que dejo ahí también algún hilito para quienes están partiendo en esto de lo que es UX, de ir a indagar en Nielsen Norman Group, todas las definiciones, todos los artículos, todo lo que van comentando. Particularmente yo me quiero quedar entonces con esta definición para invitarles a también a definir y a aproximarnos a algo más, un poquito más denso, pero lo vamos a tratar de ir bajando poco a poco, ¿no? Jamie Levy, otra gran diseñadora de experiencia de usuario, tiene un libro muy interesante que les invito a consultar que habla del UX Strategies, ¿no? La estrategia de UX. Y ella poco a poco, al andar y al analizarlo constantemente, se da cuenta que la definición de una estrategia UX tal vez con el tiempo ha mutado y se hace más parte de la definición de una estrategia de productos digitales, ¿sí? La definición es bastante larga, no se preocupen que la presentación se las puedo compartir después para que la analicen con más calma, no hay problema. Pero quise destacar algunas ideas relevantes en donde o la diseñadora UX puede tener una acción muy importante. Primero, el propósito de crear una estrategia, es crear un plan, ¿cierto? O mirar esta gran foto que nos permita definir cuál es la posición actual de este producto o servicio y que nos permita eventualmente después a ayudar a llegar a donde realmente deseamos estar con este desarrollo. También esta estrategia va más allá de la naturaleza abstracta del diseño y entra también en el terreno del pensamiento crítico. Tenemos que ser capaces de cada vez más ir desarrollando competencias que nos permitan colaborar con otros roles que son parte del mundo de, en este caso, desarrollo de software, pero también en otros casos el diseño de un servicio. Por otro lado, en el mundo de los productos digitales, menciona ella el caos, ¿cierto? Constantemente ocurre en el contexto de diseños digitales el tema del tiempo, el aumento de los costos, las malas experiencias que viven algunas personas usuarias. Siempre entonces dice, el caos se agrava cuando no existe una visión del producto que sea compartida entre los miembros del equipo. Para quienes estén ya trabajando en la industria, probablemente sepan con alguna base, ¿no? Que esto ocurre lamentablemente con cierta frecuencia. El no tener una estrategia, digamos, claramente compartida con los equipos y que todos los roles, independientes de su naturaleza, no la compartan, hace que ciertamente se trabaje en silos y que todos apunten a objetivos distintos y que incluso nosotros como diseñadores de experiencia no cometamos errores,
porque, ojo, no somos dueños de la verdad, tenemos que aprender a jugar en equipo. Pero para eso también tenemos que aportar a cimentar este espacio, a generar un camino y un terreno que permita, si no tenemos una visión del producto, construirla, elaborarla. Y si existe, pero está muy distante del equipo, ir a buscarla y bajarla. Solo entonces podremos hacer un espacio para entrar en lo que es esta definición estratégica. Este modelo que les estoy mostrando es una pequeña síntesis de una gran colega con la que también he podido compartir y aprender, Solmes, eh, y habla de cierto de el valor estratégico que podemos aportar desde el diseño. Desde dos ámbitos, ¿no? En este eje vertical podemos ver la visión estratégica y hacia abajo la visión estética. El ámbito donde nos vamos moviendo como diseñadores de experiencia de usuario ciertamente está cubierto por lo que vemos a la derecha de la pantalla, ¿sí? Donde primero el diseño del producto o servicio, el cómo está pensado, es ahí donde entonces hablamos de la visión estratégica, donde podemos aportar a ir a buscar esa definición, a construirla, a elaborarla. También en el ámbito de la usabilidad y diseño de interacción, aquello que habla de la facilidad del uso de un producto o servicio digital, el cómo se usa, el cómo podemos aportar desde ámbitos como la evaluación de usabilidad, el conseguir o analizar patrones de diseño que son ciertamente homologables o consistentes o contemporáneos para utilizarlos en el diseño de la interfaz. Y propiamente también el diseño de la interfaz, lo que conocemos a veces o más cercano como el UI, de lo que nos hablaba ayer Sebastián, ¿cierto? El cómo se ve, pero que ciertamente como UX tenemos que aportar también en ese camino. Es desde ahí entonces donde de alguna manera podemos ir aportando en distintos niveles. Y es un desafío, ciertamente, y constante. Herramientas que de pronto nos puedan ayudar a definir estrategias, que nos pueden ayudar a definir visiones. Acá hay un montón, hay muchas. Yo he querido traerles dos que pueden aportar ¿cierto? A esta división más estratégica o la UX, ¿cierto? En este caso tenemos el Product Vision Board, elaborado por Roman Pichler, profesional, ¿cierto? Que habla y nos presenta este pequeño tablero bastante simple, pero que va bien al cabo, ¿no? Con la posibilidad de entonces definir una visión de este propósito del producto que queremos crear, hacia qué grupo objetivo, cuáles son las necesidades de cómo o qué es este producto que queremos trabajar y ciertamente alinearnos a objetivos de negocio, ¿sí? Esto está disponible en la web, es gratis, lo pueden descargar, hay plantillas para ello, no hay ningún problema. Es una herramienta que nos puede ayudar entonces a aportar en esto, considerando también herramientas o más bien dinámicas propias del design thinking, ¿sí? Y que aportan y vienen muy bien en los contextos actuales donde en la mayor parte de desarrollos o productos o servicios digitales se llevan a cabo en contextos de marcos de trabajo ágiles. Otra lógica, u otra herramienta, perdón, es el Lean Canvas, que tiene un poquito más de tiempo también y que es utilizado altamente en espacios de innovación, en contextos de innovación, que aporta esa visión o nos permite construir más bien esa visión centrado en la propuesta de valor, definiendo segmentos de clientes, identificando problemas y reconociendo, por ejemplo, alternativas existentes a ese problema que estamos buscando resolver. Son dinámicas que desde el diseño podemos aportar, porque ciertamente tenemos la capacidad de llevar a cabo este pensamiento centrado en el diseño. Cuando hablo de centrado en el diseño, recordemos un poco también centrado en las personas, ¿sí? Esa capacidad de síntesis que tenemos como diseñadores, como diseñadoras, centrado siempre en el usuario, en la persona usuaria. Otras herramientas que nos pueden aportar ya en etapas más posteriores de una definición del producto son estas que traigo acá, ¿no? El cuadrante de Cody, que no necesariamente proviene del mundo del diseño, viene de un poco más de la lógica de estrategias de negocio, pero que nos puede ayudar, si es que le damos una pequeña vuelta de tuerca, por así decirlo, a definir aquellos escenarios de los que hablábamos al principio, ¿cierto? De incertidumbre, de urgencia. Si se dan cuenta, en ambos espacios, en ambos ejes, aparece lo importante, lo no importante, lo urgente y no lo urgente. ¿Cómo lo hemos podido aplicar en algunos casos, en algunos contextos? Bueno, el primer cuadrante siempre orientado a lo que
llamamos, en términos de productos y desarrollo digitales, a los incendios, aquello que tenemos que resolver sí o sí. El segundo cuadrante, que habla de lo no urgente, pero sí importante, es aquello que debiéramos destinar un espacio de tiempo no menor para poder hacer investigaciones, para hacer un discovery continuo en este ámbito. El primer cuadrante, ojo, lamentablemente siempre hay que considerarlo, porque los incendios siempre van a existir, siempre van a estar, pero debiéramos tener la capacidad, por así decirlo, de establecer que también en ciertos espacios de tiempo tenemos que dedicarle tiempo a lo importante y no solo a apagar incendios. Por otro lado, el cuadrante de lo urgente y lo no importante es más bien aquello que debiéramos poder delegar, ¿sí? Aquello que debiéramos ser capaces de, nuevamente, dar una posibilidad de repensarlo y, por qué no, también de compartirlo con otras personas para analizarlo de mejor forma y dar una mejor respuesta. Por último, el último cuadrante de lo no urgente y lo no importante es finalmente aquello que nos vale la pena orientar esfuerzos. Estos ejercicios son también altamente efectivos cuando los llevamos a cabo con los equipos, en células ágiles, pero también en otros contextos, para nuevamente hacernos entender que resolver cosas porque sí, porque hay una pregunta, no necesariamente es la manera adecuada, sino que tal vez debiéramos repensar ese problema. Por otro lado, también tenemos una matriz de problemas y supuestos que nos podrían ayudar a establecer nuevamente, bueno, ¿cuál es ese problema que estamos tratando de resolver? ¿El qué? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Cómo lo vamos a validar? Porque acá debemos experimentar, debemos propiciar los espacios de experimentación. ¿Y qué suposiciones se están haciendo respecto a este problema? ¿Sí? Estas herramientas también están disponibles en la web, son de fácil acceso, pero las quise traer a colación para, digamos, aportar en el sentido de eh, compartirlos con ustedes, ¿cierto? Desde la visión del UX, que de pronto, ojo, también son utilizables por otros roles dentro del contexto de un proyecto, digamos, de desarrollo de software. Pero desde nuestra mirada, creemos que también podemos aportar con esto de poner a las personas usuarias en el centro. Bueno, hablábamos entonces de definir lo urgente, definir lo importante, establecer de manera clara el problema y el supuesto y la validación de este. Es súper importante también comprender que, como lo mencioné hace un ratito, podamos tomar algunas herramientas prestadas de distintas disciplinas. En este caso, las hipótesis de diseño. La experimentación hoy día en el desarrollo de productos digitales se hace vital. Tenemos una gama muy amplia de herramientas que nos permiten validar a través de inteligencia artificial o a través de testeos altamente segmentados con grupos de usuarios, de personas usuarias, para poder validar hipótesis y de esta manera, desde el diseño, aportar en no llegar a desarrollar todo un software que es altamente costoso, para después darnos cuenta en ese espacio de producción o liberado de cara a la persona usuaria, recién ahí que chuta, no era lo que las personas necesitaban, no era lo que el negocio necesitaba, eh, sino más bien a validarlo en etapas tempranas. Y para eso es súper importante que, como diseñadores, en experiencia de usuario, nos basemos en los datos. Lo más práctico es tomar prestado entonces desde el mundo de las ciencias las hipótesis. En este caso, hipótesis de diseño. Acá un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy básico, pero que les podría eventualmente ayudar a la composición de una hipótesis de diseño y a preparar de mejor forma aquellas instancias como, por ejemplo, testeos de usabilidad. En este caso, este trabajo lo he desarrollado en alguna oportunidad con algunos buenos colegas, con los que tuve la oportunidad de trabajar, Joaquín Riquelme y Patricio Palacios. Ambos colegas hoy día están en Global, les mando un saludo. Y con ellos trabajamos en algún tiempo entonces esta definición de hipótesis, también junto al apoyo de Javier Velasco, ¿no? Si se dan cuenta, el ejemplo grafica muy bien cómo debiéramos componerla, con una variable independiente, con una variable dependiente, y eventualmente definir un impacto. Siempre aparece la pregunta clásica de, bueno, ¿cómo definimos estos porcentajes, estos indicadores? Lamentablemente en diseño a veces nos ha costado acercarnos más a los números, ¿no? Hay diversas técnicas, pudiéramos considerar, por ejemplo, un umbral de cómo se comporta el producto ahora y en base a eso decir y definir, bueno, esta es la base y desde ahí en adelante es como esperaríamos se desenvuelve este diseño. Otro ejemplo podría ser un benchmark o un análisis heurístico, ¿no? Tomar el pulso de la industria y desde ahí establecer un número que nos permita decir, esperamos que este sea el número base.
Pero en aquellos casos o aquellos contextos donde hay más dificultad, incluso nos puede ayudar muy bien el tener un, como decimos en Chile, un más o menos, un umbral que nos permita al menos de establecer que desde ahí en adelante vamos a seguir mejorando, vamos a seguir aportando. Lo importante acá es acercarnos a la experimentación y acercarnos a un dato, a un número, que valide, que le dé robustez a nuestras propuestas, ¿sí? ¿Por qué todo esto? Bueno, este ejemplo que les quise traer es algo que comúnmente hemos visto en algunos casos, ¿no? El ejemplo de la izquierda de la pantalla habla de esta idea de construir correctamente el producto. Aquellos equipos o organizaciones que de pronto están más orientadas en un output, un indicador que nos dice vamos colocando funcionalidades, vamos desarrollando cosas y hagámoslo rápido, tengamos muchos pasos a producción, etcétera, por sobre construir el producto correcto, ¿cierto? El tenernos un poco más de tiempo, el sentar a mirar mejor el panorama y desde ahí con poco aportar mucho más. Esto pasa constantemente en el desarrollo de productos digitales y es algo que quiero compartir con ustedes para que eventualmente eviten este tipo de problemáticas. No caer en la trampa de crear más funcionalidades y de perder de vista lo importante. Siempre, siempre es relevante el feedback del producto que ya está construido. Pero que no sea, digamos, el puntal de este desarrollo que se está ejecutando. No, como les mencionaba hace un rato, no centrarnos necesariamente en los outputs, en la cantidad del software que se está entregando y que está funcionando. Porque puede ocurrir esto, ¿no? Estamos colocando muchas funcionalidades en nuestra aplicación y resulta que nuestros clientes no están satisfechos. Pero bueno, ¿le fuiste a preguntar a tus clientes si eventualmente son esas las funcionalidades que necesitan? Eh, Eso es relevante, ¿no? No centrarnos en aquello. Por otro lado, como lo tenemos a la derecha, aprender rápido, aprender rápido. Si de pronto nos encontramos en contextos donde la definición, digamos, más estratégica se hace un poquitín más difícil, eh, al menos buscar validar de manera temprana aquellas hipótesis de diseño que creemos vamos a disponibilizar a nuestros clientes, a nuestras personas usuarias. En este caso, si los clientes, centrarnos en los outcomes, en aquello que produce valor a las personas, a los clientes, a los que utilizan un producto o servicio digital, en alcanzar objetivos de negocio, pero también en innovar frente a los competidores, en centrarnos a lo mejor en el cambio de algún comportamiento que puedan tener las personas usuarias, que impulse eventualmente un resultado de negocio. Acá es súper importante entender también que nosotros como diseñadores de experiencia de usuario estamos dentro también de un negocio y tenemos que buscar los espacios adecuados de convergencia entre lo que las personas necesitan y lo que una organización quiere lograr. Solo como un dato para que quienes quieran profundizar en estos ámbitos de lo que es el diseño de producto o el product design, les quise compartir esta diapo, algunos cursos que están dando vuelta por ahí, ¿no? Platzi con sus valores, alguna documentación de una muy buena consultora europea, TIGA, tiene un ebook disponible sobre el product design para que puedan profundizar en ello, y también por supuesto a Solmez, con quien, insisto, he aprendido un montón y le mando un saludo, que tiene un curso sobre el product design y que explica de muy buena forma cómo desde el diseño UX podemos también aportar y crecer en este ámbito. Por último, desafíos, o lo que yo llamo UX en perfeccionamiento, o ser constantemente curiosos e inquietos, asumiendo una humildad intelectual. Algo que es muy importante, lo menciona David y Tom Kelly, los hermanos que son parte de IDEO, ¿no? Una de las serpientes más temibles de la sala, de los proyectos, de los equipos, es el miedo al fracaso, que se manifiesta de maneras tales como el miedo a ser juzgado, el miedo a comenzar o el miedo a lo desconocido. Debiéramos tomar esto como un desafío como diseñadores, debiéramos ser capaces, perdón, de celebrar el fracaso, de no eventualmente caer, digamos, en la trampa de no quiero mostrarlo porque tal vez me van a criticar, o incluso como equipo no nos queremos arriesgar y queremos tener muchas certezas para recién ahí desarrollar algo. En ese sentido, permítanme un problema ya en la presentación,
les quiero hablar de esto, ¿no? De promover el fracaso temprano. Es un desafío en diseño, yo lo sé. A mí personalmente me ha costado un poco durante toda mi carrera desenvolver en esto, pero créanme cuando se los digo que es altamente efectivo y altamente importante y relevante. Esta matriz que ustedes ven es parte de el curso de Management 3.0, que también lo pueden averiguar e indagar por la web. Es muy rico, muy nutritivo, no necesariamente enfocado a experiencia de usuario, pero que también resuelve varios ámbitos de los dolores que vivimos los equipos de productos de software, o desarrollo, perdón, de software, y habla del promover el fracaso de manera temprana. Seamos capaces siempre de promover la experimentación, y nosotros como diseñadores de experiencia de usuario tenemos un rol relevante ahí, a través, ¿cierto?, de la experimentación, de los diseños que podemos utilizar ahí en test A/B, en testeos de usabilidad, en testeos guerrilla, en múltiples formas, ¿sí? Pero promovamos esa experimentación porque finalmente ese en esta curva es donde se genera el mayor aprendizaje, donde eventualmente si tenemos éxito, lo superamos y lo aprendemos. Pero si fallamos, bueno, al menos aprendemos. Tenemos que ser capaces de darle vuelta un poco al concepto del fracaso y que finalmente es eso, más promocionarlo como un aprendizaje. ¿Debemos considerar las buenas prácticas? Sí. Y debemos ser entonces también estratégicos cuando queramos eventualmente experimentar y cuando no. Si eventualmente estamos en un incendio, es más probable que queramos aportar y optar por las buenas prácticas y no necesariamente para la experimentación. Pero también no debiéramos caer en entender que lo importante debiera estar siempre por sobre lo urgente. Caer constantemente en el error eh, nos va a evitar ganar un espacio, ¿no? De ser percibidos como un rol que aporte, un rol que genere valor y un equipo que eventualmente genere valor de cara a una organización. Y también, por supuesto, vamos a ir perdiendo el entusiasmo de algún equipo. Debemos ser muy estratégicos en escogerlo, ¿no es cierto? No debemos castigarlo, pero sí, al menos, como lo hablábamos también en una diapositiva anterior, de establecer un umbral, hasta qué punto voy a experimentar y hasta qué punto también voy a hacer que esto conviva con algunas buenas prácticas, ¿sí? Pero primer desafío, promovamos el fracaso temprano. Me voy a volver un poquito unas diapositivas atrás, solo por el error del orden, les pido disculpas. Desafío, nuevamente, Sol Mes nos abre un poco la mente con esto, ¿no? Ella, dentro del curso, habla sobre la viabilidad del producto y nos presenta este esquema o modelo que es, y nos habla del producto como un sistema, donde eventualmente este sistema debiéramos siempre pensarlo como algo en equilibrio, cuando siempre consideramos al usuario, cuando consideramos al negocio y cuando consideramos a la tecnología, haciéndonos preguntas tan simples como, bueno, ¿esto resuelve el problema? ¿Es relevante para los usuarios? ¿Lo resuelve de forma efectiva? ¿Es fácil de usar? ¿Lo pueden pagar? Desde el negocio, ¿es rentable? ¿Ofrece alternativas? ¿El tamaño del mercado es suficiente para poder optar a tener un espacio ahí? ¿Tenemos la estructura para poder vender el producto? Desde la tecnología, técnicamente es viable, lo podemos hacer. Tenemos esta tecnología, tenemos los recursos, tenemos el conocimiento. Cuando esto está eventualmente equilibrado, podemos hablar, como menciona Sol, de un producto que puede ser altamente viable. Sin embargo, cuando esto está en desequilibrio y de pronto caemos en los errores de centrarnos en la factibilidad y en la rentabilidad y no consideramos a las personas usuarias, es que vamos a incurrir en un error, porque no vamos a eventualmente tener un producto viable. Pero también puede ocurrir el error de centrarnos fuertemente en las personas y olvidar que los productos son parte de una organización y por ende olvidar, por ejemplo, la parte del negocio. Eh, y lo va a hacer también inviable. Nuevamente, entendamos que las decisiones de diseño no necesariamente son las que se ven en la pantalla o en producto físico, las que el cliente percibe ahí. También pasan en muchas instancias anteriores y debemos ser capaces de sentarnos en esas mesas, profundizar y aprender, desafío nuevamente, de métricas, aprender de diversos escenarios donde hoy día creemos podemos estar un poquito más débil, pero llevarlo hasta ese punto. Debemos estar en constante aprendizaje, ¿sí? Mind the Gap, como menciona Luke Wroblewski en una de sus charlas, les invito a revisarla, está disponible en Google, del año 2016, pero muy actual. ¿Quién es Luke Wroblewski? Uno de los personajes importantes en diseño dentro de lo que es Google, ¿no? Luke menciona y habla del ejemplo particular de Airbnb, una de las plataformas con muy éxito durante este último tiempo.
Y lo que menciona en su charla es, bueno, el gran éxito de Airbnb es que eventualmente quienes lo desarrollan, que por lo demás son diseñadores, son personas que han vivido el dolor de no tener un alojamiento. Entonces lo conocen muy de cerca y con poco lograron hacer mucho. Pero cuando esta compañía fue creciendo, que es el ejemplo que les quise mostrar en esta captura de pantalla, fueron acercándose y creándose más puestos, más roles, y eso va generando un gap respecto a lo que la compañía era, a lo que la compañía va a hacer en el futuro. Eh, y esto es relevante cuando los usuarios quedan afuera del proceso, porque las compañías y las organizaciones van creciendo, se corre el riesgo de que podamos crear productos que estén desconectados del mercado, que sean autorreferenciales y que tengan probablemente mucho foco en posibilidades técnicas, más no en lo que las personas usuarias requieren y necesitan. Parte también de lo que nos enseña Sol en su curso de Product Design, ¿no? Es relevante esto, audiencia, porque en este caso es donde el diseño nuevamente se hace partícipe para ciertamente intentar reducir esta brecha, reducir los grados de incertidumbre y aportar desde la estrategia y también desde la usabilidad y desde el UI a recordarnos qué es lo que necesitamos resolver. En BCI lo hacemos de manera muy constante. En BCI intentamos siempre impulsar e intentamos de manera constante recordar y renombrar en muchas dinámicas el valor de acercarnos y reducir esas brechas de cara a las personas usuarias para lograr obtener productos que cumplan, ¿cierto?, con ciertas estrategias de organización. Por último, quiero compartirles este desafío. Un libro que últimamente a mí me ha volado un poco la cabeza, Inspire, de Marty Kagan, o Kagan, son los principios del Product Discovery, ¿sí? Son 11 principios, no los voy a leer en detalle, pero sí les quiero invitar a que ustedes los puedan revisar, puedan acceder a este documento, de manera tal que den este paso que hoy día en la industria se hace muy, muy necesario. Como UXers estamos ciertamente acercándonos cada vez más a converger con quienes van diseñando el producto, pero también a establecer ese puente de comunicación de que el producto no solo se diseña en base a lo que el negocio requiere, sino que a lo que las personas también necesitan, y llegar a un equilibrio en eso, ¿no? Como lo veíamos en el modelo anterior. Particularmente me llama la atención y quiero compartirlo con ustedes, el poner en duda todo lo que los clientes o stakeholders nos piden, a cuestionarlo nuevamente, a tratar de repensar el problema, a tratar de responder bien la pregunta correcta y no la pregunta incorrecta, a concentrarnos, a descubrir y a entregar valor, por sobre agregar y agregar funcionalidades. Nuevamente, no pensar en el output, pensar en el outcome, ¿sí? En validar las ideas con las personas usuarias y con clientes reales, y no necesariamente con solo alternativas que parten de supuestos, o como otro gran colega por ahí dice, desde el Data Driven, ¿no? Sino como desde el Data Driven, que el dato nos aporte y nos ayude en esta línea. Eso por mi parte, eso es lo que les quería contar. Desde ya les quiero dar las gracias por su tiempo, por su atenta, digamos, acompañamiento de esta exposición. Muchas gracias, Miguel. Estuvo súper buena tu charla. Aprendimos un montón, sobre todo de esto del diseño y producto, los ciclos, la parte estratégica que muchas veces nos cuesta a nosotros como diseñadores. No viene con nosotros de por sí. Así que muchas gracias por eso. Vamos a leer al tiro las preguntas que tenemos en el chat. Tenemos una de Marianela Holguín, que dice: ¿cómo convencer al cliente, entre paréntesis stakeholders, cuando tiene una idea preconcebida de la solución y no quiere salir de ahí? Súper. Marianela, nos ha pasado mucho, yo creo a varios, ¿no? Yo creo que lo más importante acá es negociar, es llegar a un punto en equilibrio. No debemos empatizar además y ser humildes intelectualmente. Los stakeholders conocen muy bien de su producto, conocen muy bien de su negocio. Nosotros no tenemos 100% de la verdad de los problemas y de las situaciones. ¿Cómo podemos ir moviendo a poquito esa aguja? Con el dato, demostrando de manera empírica que lo que creemos va a responder de manera adecuada a aquello que este stakeholder y esta organización quiere conseguir, alcanzar ese propósito que probablemente está establecido en esa definición. El dato es muy relevante en ese sentido. Lleguemos a un punto de equilibrio, probemos en ese caso, por ejemplo, a mí me ha ocurrido,
poner en prueba con algunas personas usuarias aquello que se cree que puede resolver el problema. El dato nos va a dar eventualmente la razón de que no, pero también nos puede dar luces y pistas de que, diablo, de pronto es la alternativa más adecuada. Lleguemos a ese punto en común, lleguemos a ese espacio de conversación y entendamos en conjunto que solo a través de esa experimentación es que vamos a conseguir el aprendizaje necesario. Entender además que a lo mejor todos queremos apuntar a lo mismo y no necesariamente de manera dispersa, ¿no? Todos queremos apuntar al mismo objetivo. Busquemos la forma más adecuada de cómo hacerlo. Gracias, Miguel. Hay otra pregunta de Carla Peña. Dice, tengo una pregunta en la formulación de la hipótesis. Siempre he escuchado que la hipótesis no debe entregar la solución. ¿Es así? Lo pregunto porque en el ejemplo que mostraste sí salía la solución. Sí. Hay diversos frameworks, diversos marcos. El que yo he traído, el que les he mostrado, es algo que trabajamos con algunos colegas, como les mencioné, y eventualmente plantea una alternativa. Plantea una alternativa que nos permite a lo mejor reducir algún grado de incertidumbre para entender qué es lo que vamos a ir a validar con las personas usuarias en un testeo, por ejemplo. Particularmente ese ejemplo es para llevar a cabo testeos de usabilidad. Podemos tal vez tener hipótesis de más alto nivel que no describan en detalle la forma, totalmente válido. ¿Qué es lo relevante? Lo relevante es tener de manera clara y compartida en el equipo qué es lo que queremos ir a medir y tener un umbral, tener un indicador que nos diga esta hipótesis es válida y eventualmente es un buen camino, o debemos dar pie atrás, iterar y mejorar. Como digo, hay diversas tablas, por ahí te puedo compartir tal vez algunas otras, la podemos plantear incluso como refrasear la sintaxis de una historia de usuario, pero lo relevante de eso es llegar a la experimentación. Ahí agradecen las dos chicas, Marianela y Carla, por sus preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quieran hacer acá en directo a Miguel? Parece que no. Bueno, si se les ocurre algo más adelante, lo pueden preguntar por el chat y ahí, Miguel, te pedimos si es que tú puedes responder por ahí. Ni un problema. Y desde ya, muchas gracias. Cari. Bueno, lo mismo, gracias, Mille, por tu presentación y también por aceptar todas las invitaciones que te hemos hecho de parte de la escuela. Siempre un gran aporte tenerte presente con tu conocimiento, con tu experiencia, con tus recomendaciones, así que, pucha, súper agradecido y un honor tenerte acá. Muchas gracias a ustedes, también un honor para mí. Y ojalá que sea de apoyo y vamos de lleno ahí también a ver lo que la colega Darinka nos quiere mostrar hoy día. Justamente ahora voy a presentar a nuestra segunda invitada, Darinka, buen día. Y ahí está, hola Darinka. Bueno, Darinka, Hola. Darinka es Design Researcher Manager en Banco Santander desde el 2019. Ella está ahora en México, está desde allá conectada con nosotros. Ha colaborado en agencias, consultoras, startups, entre más de 100 proyectos de investigación, tanto en fases de discovery como de validación. Es psicóloga de profesión y actualmente imparte clases de posgrado en Centro, la Universidad Mexicana de Innovación y Creatividad. Asimismo fundó UX Research México, una comunidad enfocada en compartir conocimiento y generar podcasts y cursos para perfiles de toda índole del UX y Service Design. Así que, Darinka, te doy el pase para que comiences tu presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Confírmenme, por favor, si ven mi pantalla. Sí, si se es ve así. bien. Perfecto. Muy bien, pues primero agradecer el que estén aquí conectados en esta sesión. Para mí es siempre, siempre, siempre un gusto poder compartir con la comunidad universitaria sobre lo que he estado haciendo en mi trabajo desde hace ya algunos años. Y como mencionaba Karina, efectivamente, ¿no? Ya tengo mucho tiempo trabajando en la experiencia de usuario. Mi nombre es Darinka Buendía. Yo de profesión, a diferencia de muchos de mis colegas que son diseñadores, yo soy psicóloga
Y pues nada, me especializo en la parte de UX como investigadora de usuarios. Además me gustan mucho los videojuegos, me gusta mucho escuchar podcast. De hecho, estuve haciendo uno durante ya casi 3 años. Y como mencionaba también Karina, pues fundé una comunidad que se llama UX Research MX o UX Research México, en donde pues nos enfocamos a compartir el conocimiento y generar contenido que justo toque todo lo que es la investigación en el diseño. La curiosidad fue lo que me trajo aquí realmente y pues el día de hoy estoy justo compartiendo con ustedes un poco de mi camino. Me pueden contactar, me pueden escribir al correo si tienen alguna duda o quieren saber algo más. Normalmente cuando doy charlas procuro compartir parte de la bibliografía para que ustedes la puedan consultar y al mismo tiempo pues abrir ese portal de curiosidad, y las redes sociales normalmente es Twitter e Instagram, nos encuentran como XRMX. Como les platicaba hace rato, yo soy psicóloga de profesión, eso fue a lo que me dediqué, y pues gracias a ello ahora soy Design Researcher en Banco Santander desde hace efectivamente 2 años. Si yo pudiera describirles qué ha hecho la investigación para mí toda la vida, no solo en la investigación de usuarios ni la que llevé en todos mis años de formación académica, es esta frase que viene de Jeff Gotteld, que bueno, él es uno de los que inventaron varios de los libros que voy a estar mencionando a lo largo de la charla, pero él hablaba que la investigación es curiosidad formalizada. Y todos los que nos dedicamos a diseño, a las ciencias sociales o a entender qué pasa del otro lado con una comunidad o con algún fenómeno que nos llame la atención o que simple y sencillamente sea significativo, pues nos va a permitir tener procesos que nos vayan justo ayudando a alimentar esa curiosidad formalizada, ¿no? Es estar constantemente hurgando en nuestros cerebros y haciendo conexiones con un propósito específico. Como lo decían hace rato, puede ser una hipótesis, puede ser un marco de trabajo, puede ser un objetivo muy concreto de negocio o simple y sencillamente puede ser algo que tú quieres descubrir que vaya avanzando. Con base en esto, pues me gustaría también hablar justo de cómo empecé yo, y ahí me tienen cuando me gradué. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es una de las universidades más importantes de mi país, en donde digamos que la manera en la que aprendemos es multidisciplinaria, es transversal y siempre se realizan investigaciones al final de cada trimestre. Me gradué como psicóloga social. Soy parte de la generación del 2014 y le tengo un amor y respeto infinito a mi alma mater, porque gracias a ella es que ahora soy la profesional de la investigación de usuarios que soy. Y pues a diferencia de la mayoría de mis colegas que vienen del diseño, para mí haber pertenecido a esta universidad pues me dio estas habilidades de las cuales les voy a hablar un poquito. Y pues bueno, a raíz de eso y 6 años después, pues una de mis metas académicas y profesionales era poder regresarle a mi alma mater un poco de lo que yo había hecho, y fue hasta el 2020, antes de que se pausara el mundo y se reseteara, que llevé un poco sobre lo que yo hago ahora como diseñadora de experiencia de usuario, específicamente dentro de la investigación de usuarios, para pues justo conectar todo lo que viene siendo el tema de la investigación conectado con las ciencias sociales y qué pueden ustedes tomar de ahí, sobre todo para incursionar en el mundo del UX. Mucho de lo que les dije en esa plática, que bueno, se conecta un poco a lo que ustedes pues ahorita están pues viendo desde la parte universitaria y académica, es que dentro de la experiencia de usuario y de lo que nos dedicamos, tu método científico es más que bienvenido, ¿no? Mucho de lo que hacemos, sobre todo en la investigación, además de tener un marco teórico, de tener referencias, de levantar hipótesis y sobre todo de cuestionarlas para experimentar, llega de ahí, ¿no? Entonces, un poco todo lo que viene de estas escuelas del diseño, de innovación, también se tocan o tienen un punto medio con lo que es este método científico. Mucho de lo que yo veía en la universidad, y les platicaba que sucedía en la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, es que pues siempre se trabaja en equipos multidisciplinarios. En experiencia de usuario también es así.
cuando somos ya un equipo mediano o grande, ¿no? A veces se trabaja como equipo UX Team of One, o es decir, este famoso unicornio o el diseñador o diseñadora que tiene a su cargo o bien tiene que realizar todas las actividades, pero bueno, en la medida de lo posible se busca que se genere a través de varios equipos y disciplinas. También el hecho de que trabajáramos cada trimestre, es decir, en 3 meses tenías que sacar tus objetivos, tu marco de trabajo, tu hipótesis, ir a campo, comprobarla, validarla y posterior a ello, pues tener ya algo que pueda postularse como una teoría. Fue un ejercicio que hice 4 años de mi vida y que además se manejaban por semanas. En la investigación de usuario y sobre todo ya en estos ambientes digitales se trabaja por sprint y pues bueno, un poco esa transición o esa manera de trabajar me ayudó también a entender estas habilidades que pues el skill académico de alguna forma me posibilitó. También el hecho de cumplir por objetivos, que no es lo mismo que cumplir los objetivos, que es parte de lo que les hablaré más adelante, tiene que ver con el cómo acotamos o cómo distribuimos la carga de trabajo, sobre todo en la investigación. Si bien podemos estar resolviendo un problema inmediato, es decir, como se le conoce en el ASIS, como debe ser en este momento, y posterior a ello también podemos trabajar en la experiencia futura, en todo lo que debería ser, o como pues en el tema del negocio de innovación de experiencia de usuario, se le conoce como el to be. El hecho de que sean trimestres, 4 años, fueron 12 investigaciones previas de error y ensayo, en donde evidentemente pues no va a salir todo siempre a la primera o no siempre van a salir los resultados que esperamos, que es otra de las cosas que justo también vemos en UX y que se pues de alguna forma corroboran o constatan con todo el tema de cómo convenzo o cómo realizo una investigación que no solo responda a las necesidades de negocio, sino también de usuario. El hecho de la mirada y el enfoque humano, el enfoque social, permite que esto que suena tanto que es el diseño de experiencia de usuario y colocarlo al centro, es decir, construir soluciones que le puedan proveer a las personas que las ocupan, pues algo que sea factible, viable y sobre todo que pueda traer también algún retorno de inversión o alguna ganancia, pues casi siempre está orientado a eso, ¿no? Pero digamos que desde la investigación de usuarios y desde ese enfoque académico no olvidemos la mirada y el enfoque humano, el enfoque social. Todo esto, por supuesto, debe estar siempre orientado a la resolución de problemas, que ese era un poco de pues todo ese mindset que la Universidad Autónoma Metropolitana nos enseñó y que pues también en el mundo exterior se ve, por supuesto, en el tema del diseño de experiencia de usuario. Con base en todo esto, que fue lo que les conté en ese momento a los alumnos, pues las recomendaciones que siempre voy a estar dando como por default es que sigas alimentando esa curiosidad, pero que también la documentes, ya sea a través de un blog, a través de un espacio virtual, a través de un folder, bookmarks, Notion, es decir, la herramienta que a ti te permita poder compartir y sobre todo almacenar la información, ya sean podcasts, blogs, en YouTube, libros, cursos, talleres, etcétera. Es decir, la experiencia de usuario no es algo que se aprenda en la escuela per se, es decir, hay esfuerzos cada vez más grandes. El hecho de yo haber podido acudir a mi alma mater a explicar qué es UX, cómo se conecta con las ciencias sociales, o estar aquí con ustedes explicándoles un poco sobre esta profesión, es el hecho de que no siempre va a estar muy claro porque es algo nuevo en el sentido de estarla adaptando a nuestros procesos de trabajo y cómo la estamos ejecutando. Es por ello que es una actividad y que requiere constante innovación y constante aprendizaje y sobre todo estar buscando pues el estar todo el tiempo innovando, ¿no? También algo que les comentaba y que siempre voy a repetir es este famoso dicho de la Universidad del Internet, es decir, aquello que justo aprendo en todos estos medios informales, que de alguna u otra manera nos puede ayudar también a reforzar ese conocimiento que tal vez no es muy claro o simple y sencillamente
tenemos todos la misma manera de retener y compartir el conocimiento. ¿A qué me refiero con la Universidad de la Internet? Bueno, así como hay comunidades, en el caso particular de UX Research MX, el esfuerzo que estuvo haciendo a lo largo de este tiempo era generar contenido en el cual entrevisté a muchísimos colegas de la industria para conocer justo cómo ellos hacían el proceso, cómo entendían a la investigación de usuarios y también lanzar al aire pues todas estas cuestiones que a veces no tienen respuesta inmediata. El hacer meetups, el hacer el contenido todo el tiempo de alguna forma permite que pues se posibiliten estas conversaciones sobre lo que implica la experiencia de usuario. También, por supuesto, los invito a hacer los cursos, pueden ser cursos internacionales, cursos certificados, pueden ser cursos inclusive gratuitos, hay plataformas como YouTube, inclusive las mismas de Google, te permiten de alguna forma pues entender el conocimiento. Para mí fue fundamental haber tomado los de Interaction Design Foundation en particular, porque pude de alguna forma entender y tropicalizar ese contenido para mi contexto actual. Y mi contexto actual tiene que ver justo con cómo yo he ido avanzando a lo largo de mi carrera como especialista en experiencia de usuario. Bueno, a grandes rasgos yo empecé como especialista, a diferencia de muchos de mis colegas que empiezan siendo diseñadores UX UI o que les mencionaba, que más adelante les mostraré un poco de todo lo que es UX, cuáles son esos roles o qué posibilidades hay de, pues no sé, adaptarte al que tú quieres. Y también hay colegas que deciden ser generalistas, es decir, eso dependerá también de lo que tú quieras hacer y a lo que te quieras dedicar dentro de esta carrera, ¿no? Entonces, para mí al haber empezado como especialista, pues fue complicado porque trabajé siempre de la mano de personas que eran investigadores de usuarios, pero que venían de las ciencias sociales. Es decir, cuando yo cambio de trabajo y me ofrecen un trabajo importante en una startup, pues yo nunca había trabajado ni con desarrolladores, ni con diseñadores de interacción, ni con Scrum Masters, etcétera, etcétera. Ese fue el primer fracaso, digamos, general a nivel profesional y un poco lo que mencionaban en la charla anterior, ¿no? Es abrazar la incertidumbre y entender el fracaso como parte del crecimiento que vas a tener como profesional en esta industria. Es decir, si yo no hubiera probado y si yo no hubiera fallado, probablemente no me hubiera arriesgado a haber hecho UX Research MX, que era justo entender, ok, tal vez no soy la única que lo estoy haciendo bien o mal, no lo sé, tal vez no soy la única que no entiende cómo trabajan los otros o cómo solucionar este tipo de respuestas que una vez más lanzamos al aire y no existe la respuesta, ¿no? Con base en ello me seguí moviendo en mi carrera, me fui a una agencia muchísimo más grande y por supuesto el reto fue todavía mayor. Duré aproximadamente 1 año y medio ahí y posterior a ello un gran e-commerce latinoamericano me buscó y digamos que ya aunque había aprendido a trabajar de manera muy general con este ambiente, no fue sino hasta que llegó la oportunidad en el banco en donde se escaló no solo el equipo, sino también las responsabilidades, donde entendí que pues no se trataba solo de ser un UX researcher y entregar el trabajo o generar sinergias en silos o simple y sencillamente dedicarse a lo que le toca a uno, ¿no? Tendríamos que abrir la conversación, empezar a entender cómo colaboramos en las áreas y también aventurarme un poco a generar trabajo que pudiera mostrar a mi comunidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasa y ha pasado últimamente en UX Research MX? Pues bueno, desde el 2017 a la actualidad se han realizado muchísimos meetups, conferencias, cursos en línea, podcast. También estamos haciendo actualmente varios cursos, no solo a UX Researchers, sino también a diseñadores de interfaz, con la intención de conectar toda esta disciplina y pues con base en ello justo entender qué nos hace falta para poder crear productos y servicios digitales, no solo desde la investigación, sino desde toda la práctica de Service y Product Design. Ahí, bueno, además de poder aprovechar esta nueva manera de colaborar, que es ahora 100% remoto, pues permitió que la comunidad escalara y pues bueno, hemos podido tener la oportunidad de tener muchas personas alrededor de todo el mundo colaborando, ¿no? En esta sinergia.
También mucho de lo que me he procurado o he intentado es hablar de cultura pop, de que la gente siempre esté entendiendo un poco a lo que me refiero, porque a veces la experiencia de usuario puede ser compleja o puede tener mucha terminología que a veces no es la más clara. Me he enfocado mucho en compartir desde la cultura pop, de aquello que puede ser un lenguaje en común, para compartir aquello que de alguna forma pueda ser un puente entre pues quienes consumimos esto y hablar de la información de una manera lo más casual y ligera posible. Y obviamente eso va a permitir que entendamos pues este mismo marco de referencias o no, a veces no, pero lo ideal es que ocurra. En concreto, si yo pudiera decir que es UX, y creo que ya lo dijeron muy bien, pero bueno, para poder reiterar esta idea, sobre todo desde la investigación, el término de UX ha iterado demasiadas veces, ¿no? Hay quien ha encontrado que esto pues se empieza a posicionar desde que la gente se percata o es consciente de todo aquello que le rodea o de todo aquello que posibilita justo tener una interacción entre un producto, un servicio e inclusive un objeto, ¿no? Tanto Donald Norman, ¿no? Como Jacob Nielsen, que son estas personas que fundaron Nielsen Group, pues se dedican justo ahora desde 1995 a generar esto como una práctica ya profesional de la experiencia de usuario, y pues eso deviene de todo lo que ustedes están viendo detrás, ¿no? Es decir, todo lo que ha ocurrido desde el nacimiento de Toyota y Ford, que es la producción en masa, también todo el tema de diseñar productos centrados para las personas y economizar, que bueno, ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial. El tema de la experiencia de Disney World, ¿no? Inclusive es algo que hasta el día de hoy pues sigue innovando en temas de productos y servicios digitales. Por supuesto, el tema revolucionario de la fotocopiadora en los 60s, en los 70s, igual el nacimiento de pues las computadoras, etcétera, etcétera, permite que esto que es el diseño, ¿no? de experiencia de usuario y la interfaz computadora, pues se vuelva ya algo muchísimo más categórico. En el tema de qué es esto de diseño centrado en las personas, que bueno, es algo que también nace en IDEO, que bueno, IDEO justo lo que nos dice es poder estar en ese centro en donde buscamos lo que la gente desea, que sea viable para que tenga y consiga el éxito, que por supuesto desde la tecnología y el negocio pueda ser lo suficientemente viable y factible, ¿no? Para que podamos tener el éxito que se requiere. Y no podemos llegar al éxito que se requiere si no entendemos quién está al centro y para quiénes estamos diseñando, y sobre todo cuestionarnos constantemente que independientemente del plan o los objetivos que tengamos, hay que abrazar la incertidumbre, y que mucho de lo que ocurre en el mundo y con la investigación y las respuestas vamos a estar en constante iteración. Muchos de ustedes seguro ya han visto esto en repetidas ocasiones, que no es otra cosa más que pues el marco de trabajo de Design Thinking, que es una vez más esta metodología en la cual pues tenemos estas tres fases que nos van a ayudar a entender el contexto bajo el cual está situado no solo el usuario final o para quienes vamos a construir la solución, sino también entender el contexto del negocio o del ecosistema bajo el cual vamos a colaborar, ¿no? Que a veces pues nos queremos ir hasta el final para solucionar aquello que puede ser este usuario final, como se le conoce, pero la realidad es que debe ocurrir el entendimiento del problema, saber qué ocurre en aquello que yo quiero solucionar a través de las fases del empatizar y el definir este problema. Una vez que tenemos esta fase, nos vamos a ir al proceso de idear todas estas lluvias de ideas, todas estas posibles soluciones en las cuales nuestra intención es converger, llegar a un punto medio para construir una solución que puede ser, en el caso particular de productos y servicios digitales, un prototipo o una prueba de concepto o algo que simple y sencillamente nos permita probar aquello que en algún momento pueda o no
ser viable para ser implementado. Y para que pueda ser implementado debe ocurrir esta fase de validación, en donde la materialización del mismo producto o servicio será sí o sí a partir de la validación, es decir, testear, probar, ya sea a través de distintos métodos, sobre todo en la investigación de usuarios, que puede ocurrir a través de una prueba de usabilidad, una prueba de concepto, una prueba A/B, etcétera, etcétera. Es decir, todo este marco de trabajo llamado Design Thinking va a poderme dar aquello que yo necesito conocer para tomar las decisiones de diseño que en ese punto medio debería yo poder encontrar. Ahora bien, el tema de los roles y perfiles que existen actualmente dentro de la experiencia de usuario son vastos, son varios, y pues bueno, el que tenemos arriba justo les mencionaba, ¿no? Está este perfil que se le conoce como el perfil unicornio, o es aquel perfil que puede hacer todas y cada una de las fases que requiere el diseño de experiencia de usuario y además el diseño de interfaz, ¿no? Entonces, normalmente es alguien que conoce sobre investigación, es alguien que tiene un proceso de síntesis y de ideación lo suficientemente robusto, además de ello tiene skills, tiene habilidades de diseño de interfaz y en algún punto puede llegar inclusive a conocer sobre código y llegar a generar algo como front, por ejemplo, o si ya es alguien pues full stack, podría llegar inclusive hasta el backend, ¿no? Entonces tenemos el unicorn, también el UX engineer, que es este que les comentaba que sí es definitivamente el rol completo. A veces también está el UX Team of One, que bueno, lamentablemente no llega a toda la escala, pero es aquí donde empiezan a surgir pues ciertas situaciones en las cuales pues no siempre se va a cumplir todo el proceso del mismo marco de trabajo, ¿no? Está el UX Designer, que va a tener un poco de investigación e ideación y prototipado, pero está más enfocado en lo que se debe construir, es decir, esta fase del ASIS y no de el to be. En cambio, en la investigación de usuarios, el UX Researcher, pues justo se va a enfocar más en esa parte de entender a los usuarios, a negocio, para poder de alguna forma ya entregar estos insumos a los diseñadores de interacción o los diseñadores visuales o en algún punto también el web designer. Es decir, esto va cambiando conforme va avanzando la industria, pero lo ideal es que también dentro de estas posibilidades, como diseñadores, podamos entender el proceso y saber de todos ellos cuál es el que realmente a mí me interesaría descubrir para empezar a perfilar. Siendo así, UX, que sigue siendo este término de user experience, es toda interacción que un ser humano tenga en el mundo real o en el mundo digital y que siga un proceso para cumplir un fin. Es decir, en estas interacciones van a haber impactos, van a haber resultados, van a haber vestigios y dependerá de diversos factores. El factor social, el factor contextual, inclusive la temporalidad y las circunstancias bajo las cuales todos nos encontramos en este momento, como es la pandemia, van a determinar y generar connotaciones subjetivas. Y subrayo las connotaciones subjetivas porque al final el poder analizar todas aquellas percepciones, emociones y interacciones que un ser humano pueda tener, pues no son simples datos y no son simples datos cuantitativos en su mayoría, ¿no? A veces tenemos que entender también cómo investigamos en el mundo digital. Para investigar en el mundo digital se entiende que pues, la investigación, les mencionaba, es un proceso sistemático y este funciona para ir aumentando el conocimiento. Y aumentar el conocimiento me va a permitir saber más sobre los objetivos que estoy definiendo y cómo estos van cambiando constantemente. Recomiendo a la autora de este libro que se llama Just Enough Research, y Erika Hall pues es alguien que se ha dedicado justo a ayudar a diseñadores de interacción, desarrolladores y ecosistemas en donde se suscita la experiencia de usuario para llevarla a cabo.
En la investigación, pues siempre debemos tener muy al centro el contexto bajo los cuales las personas operan o están esperando utilizar el producto o el servicio, y ahí pues debemos tener siempre muy claro que este contexto se puede entender a través de una dimensión operativa, social, cultural y organizacional. Los deseos, las barreras, las motivaciones y todo aquello que yo quiera conocer de mis usuarios va a ser importante para llevarlo a cabo. Si yo pudiera darles tips y recomendaciones para hacer investigación de usuarios que les permita conocer estas decisiones de diseño, es primero identificar qué tipo de investigación van a realizar. Y existen dos dentro de la experiencia de usuario cualitativa. Está la generativa, que les va a permitir adecuarse a las etapas del diseño en el cual ustedes están situados para obtener respuestas del cómo realizan ciertas acciones nuestros usuarios y el por qué. El por qué las realizan de esa manera y no de la otra, o qué características yo debería considerar para trazar todo el proceso que lleva a cabo cuando lo utiliza. Y por el otro lado está la investigación evaluativa para justo comprender en dónde podrían estar aquellos detalles de la solución, sobre todo en el tema particular de la validación de prototipos, por ejemplo, o de soluciones digitales en las cuales yo quiero corroborar esa hipótesis, ¿no? También funciona como un diagnóstico para poder determinar y corroborar aquellas decisiones de diseño que se plantean. En ambas podemos descubrir ciertas particularidades de cada uno de los procesos en los cuales se ven sujetos las personas que están realizando las actividades bajo las cuales nosotros vamos a entender el end-to-end, es decir, por qué realiza lo que hizo, en qué momento, bajo qué circunstancias, y en la investigación evaluativa calificamos más sobre tareas específicas, sobre el diseño, por ejemplo, para validar o evaluar. Si ustedes tienen la oportunidad de buscar el libro de 100 métodos de diseño, que bueno, si gustan me pueden escribir y se los comparto con todo gusto, ahí vienen muchísimos métodos que nos permiten conocer o probar distintas técnicas que ayuden a los investigadores y diseñadores de experiencia de usuario a conocer que pueden ejecutar de acuerdo a la etapa en la cual se encuentran. Es decir, del 1 al 5 significan este diagrama del design thinking que les mencionaba previamente, y de acuerdo en la etapa en la cual yo esté ejecutando, me va a permitir encontrar qué técnica sería la más adecuada. Y también sería importante entender qué responde a cada tipo de investigación el objetivo que quiero hacer, y pues son muchas dimensiones entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Tenemos lo que el usuario dice, es decir, las actitudes que pueda tener con base al producto, y los comportamientos, lo que realmente sucede en estas dos dimensiones. Es decir, el investigador de usuarios tiene que tener una distinción para reconocer entre lo que el usuario dice y lo que el usuario hace. Digamos que es una suerte de posibilidades en donde, dependiendo de la investigación y los objetivos, yo podré determinar si lo que estoy ejecutando me está dando las respuestas correctas. Hay muchísimos métodos, hay muchísimas formas, hay muchísimas aproximaciones, tanto cualitativas como cuantitativas, que van a permitir responder a estos objetivos. Y sé que es mucha información, sé que a veces puede ser algo muy abrumador, pero bueno, quería traerles rapidísimo un caso de estudio donde se aplicó la investigación de usuarios, y bueno, este es el único caso, además de otros dos que son un poco más largos, que me permite hablar sobre resultados y pues proceso de trabajo por temas de NDA, que bueno, son estos temas de acuerdos de confidencialidad en donde la mayoría de nosotros los investigadores pues tenemos problemas. Este caso de estudio se realizó en 2019 y básicamente era, primero, por supuesto, entender la necesidad del negocio, y más que una necesidad, para este cliente era una necesidad. Él decía que era una necesidad porque este proyecto ya tenía varias iteraciones, ya tenía varios momentos y varios cambios, y digamos que este era como el Hail Mary, ¿no? Si habláramos en estas analogías deportivas,
pues el Hail Mary es esa última jugada en la cual lo apuestas todo antes de pues tirar el balón y aceptar que pues probablemente el proyecto no avance. Entonces, este proyecto era una productora de podcast que se llamaba Puentes, ahora se llama de otra manera y bueno, ya lo platicaré más adelante, pero trataba de entender cómo podía entregar esto que para el cliente se le llamaba o se le denominaba el regalo. El regalo es generar contenido o generar discusiones o posibilidades de encuentro a través de distintos formatos o plataformas. En ese caso particular era el podcast, era el video o eran textos. Eso era lo que producía Puentes. Y lo que querían entender era cómo las personas recibían ese contenido y si era posible poder hacer una página web o una aplicación que permitiera entregar este contenido de manera pues muchísimo más inteligente, factible, viable, etcétera, etcétera. Los retos a los cuales, por supuesto, un investigador se encuentra y también el negocio siempre está enfrentando es que no sabemos cómo funciona el UX Research o para qué sirve. Y en el caso particular del stakeholder no tenía idea de qué era, pero sabía que podía funcionar. Además, por supuesto, hay un reto muy importante que es coordinar agendas y logística y comunicar la información de manera significativa. No es lo mismo trabajar en una organización que te contrata si es sobre todo una fábrica digital o si es una agencia o un programa que se dedica, un lugar que se dedica justo a la experiencia de usuario. En este caso, pues no era alguien que tuviera conocimiento y pues teníamos que explicar de qué trataba la metodología. También, por supuesto, uno de los grandes stoppers o de los grandes retos que tenía este proyecto es que era una plataforma gratuita y que se sostenía por la decisión de socios. No tenía retorno de inversión, no habían KPIs que pudieran de alguna forma obtener alguna ganancia y pues eso al final de alguna u otra manera iba a comprometer que su existencia fuera algo que dependiera de unos pocos, ¿no? Y no realmente de quien estaba al centro, que eran los usuarios. En mi caso muy particular, los retos a los que me enfrenté con este proyecto fue que lo hice sola, fui una Researcher Team of One, que una vez más, parte de esas recomendaciones es que si hacen investigación lo hagan al menos en dupla y por supuesto entender que el tiempo puede ser aliado, pero también puede ser enemigo. Y esto tiene que ver con muchas de las cosas que se escuchan siempre en la investigación, es que no hay tiempo, es que no hay dinero, es que no hay incentivos, es que era para ayer, etcétera, etcétera. El hecho de reclutar a través de redes sociales y trabajar de manera remota con los colaboradores también fue un reto. Esto, por supuesto, ocurrió antes de la pandemia, donde todo se hacía in situ y presencial, entonces fue algo complicado. Ya por último le llamé yo el eterno sesgo porque yo era consumidora del podcast, yo era usuaria. Entonces fue muy complicado ser juez y parte, pero a la par fue un gran aprendizaje, sobre todo ahora que trabajo en una organización donde pues evidentemente soy investigadora de los productos y servicios digitales de mi compañía y es complicado a veces tomar decisiones que no siempre van a favorecer a el negocio y las decisiones que se están tomando. Entonces, esos fueron, digamos, los retos y también era importante, como les mencionaba, no solo entender la cultura y el contexto de los clientes o de los usuarios finales, sino de la organización. No solo fue hacer research con el usuario final, sino en este caso con las personas que estaban involucradas en Puentes. Y digamos que el manifiesto o lo que siempre quiso dar a entender Puentes es que era un lugar en donde cabían otros mundos. Y definir otros mundos o contenerlos al ser tan amplios y tan vastos fue un gran reto que para mí particularmente fue importante llevar a cabo a través de diseño centrado en las personas y la metodología, por supuesto, de Design Thinking. Es decir, de esta fase del entendimiento donde empatizo y defino fue crucial para saber el contexto bajo el cual Puentes se movilizaba. También, por supuesto, era importante dentro de los mismos stoppers o retos que la organización entendiera qué era UX Research.
Y la mejor manera de entender UX Research es contando una historia. Y si tu stakeholder o la persona de negocio que está de alguna forma solicitando esta información tiene algo en común contigo, va a ser un diferenciador enorme para poder explicarlo. En mi caso particular, utilicé este disco de los Beatles, en donde, bueno, sabía yo de entrada que Puentes era muy fan y utilicé a manera de analogía cómo fue que crearon este disco, cómo fue que crearon esta idea de generar una banda a partir de fingir que eran alguien más y no los Beatles. Entonces, esto me ayudó, presenté la metodología y presenté varias de las propuestas de la investigación como si estuviéramos hablando de pues las canciones o mucho de la idea que se tenía en ese entonces sobre el disco para entender qué debía yo hacer sobre la investigación de usuarios y cómo podría hacer ese puente constantemente para entender. Utilicé muchos de, pues bueno, se entiende y se sabe que para llegar a esa gran portada se hicieron varios prototipos y se iteraron pues varias de estas ideas haciendo algunos sondeos y obteniendo información de las personas para saber si lo que se ejecutaba pues tenía éxito, ¿no? Entonces, un poco de eso me ayudó también para explicar qué es lo que se iba a hacer con esta investigación en puentes, ¿no? A través de varias técnicas de investigación nos interesaba conocer el cómo, el por qué y el para qué. Y para llegar a eso, pues yo mencioné que así como los acetatos, los discos tienen dos lados, el lado A y el lado B, el lado A era este research, era hacer estas sesiones de entendimiento, saber por qué queremos hacer una plataforma de podcast si actualmente el usuario puede escucharlo en Spotify o puede escucharlo donde sea. Estamos hablando también de que esta investigación empezó en 2018, 2019. Todavía no había un auge como el que existe ahora del podcast, pero sin duda salieron muchas cosas que permitieron que esto pues evolucionara de distintas maneras. Se hicieron también talleres de protopersonas, que un taller de protopersona es desde el área de negocio, cómo yo puedo hacer una hipótesis de la persona que va a utilizar mi producto, mi servicio o que ya la utiliza. No le decimos design, damos que esas hipótesis pueden comprobarse o no, pero no están cerradas. Nos permiten saber y conocer cómo podemos acercarnos a aquello que está buscando puentes, que es cómo entrego ese regalo y el usuario cómo lo recibo y cómo lo abro. Muy importante trabajar de la mano con negocio y esa es una de las preguntas clave que siempre se suscitan en este tipo de sesiones, ¿no? ¿Cómo involucro al stakeholder o a la persona tomadora de decisiones, que normalmente ese es el significado del stakeholder? Es decir, es alguien que puede decidir si va o no va algo, o que tiene un poder o una injerencia importantes. Entonces, para mí es crucial que desde el inicio, desde el kickoff del proyecto, los tomadores de decisiones se vuelvan parte de la investigación para que se sientan involucrados y puedas tú de alguna forma entregar los resultados sin tener que estar vendiendo tu investigación hasta el final. Es decir, siempre la estás trabajando y siempre estás generando estas sesiones para obtener cuáles son esas directrices que va a llevar la ruta de tu investigación, ¿no? No es algo cerrado, yo por eso le llamo ruta, una ruta cambia, sobre todo cambia a través de lo que ocurre, de las circunstancias y de la temporalidad en la cual estamos nosotros sujetos, y es por ello que también los stakeholders deben saber eso, deben saber que no siempre vamos a llegar a esas respuestas, ¿no? Pero debemos estar abiertos a cómo podemos empezar a movernos entre ellas. El taller de protopersonas, que es esta técnica que les comento, en donde pueden obtener quiénes son estos usuarios, quiénes son estos posibles usuarios, cuáles son sus contextos y barreras, las necesidades y objetivos que necesitan cumplir desde la plataforma y aquellas actitudes y comportamientos que mencionaba en ese slide que les mostré, en donde tenemos lo que el usuario dice y lo que el usuario hace. Es decir, en estas dimensiones, el investigador va a estar cruzando constantemente para justo mapear quiénes son estas personas y plantearnos las preguntas correctas en la siguiente fase.
Preguntas correctas que resuelvan en el momento en el cual yo estoy levantando mi investigación y que probablemente vayan iterando conforme yo voy avanzando. Creamos nuestras protopersonas y con base en nuestras 4 protopersonas pudimos entonces ir hacia lo que los usuarios realmente necesitan, ¿no? En este caso, los usuarios, que son estas personas que ven en pantalla, utilizamos a manera de triada, es decir, un grupo de 3, que nos ayudaran a realizar la técnica de Love and Breakup Letter, la cual es una técnica que les mostré en ese índice con varios números, es decir, es una técnica cualitativa de comportamiento en la cual pudimos ahondar y profundizar sobre emociones, percepciones, resistencias en torno a puentes. Y con la app ideal, la técnica de app ideal, que es una técnica cualitativa actitudinal, es decir, ¿tú qué harías cuando esperas escuchar o buscar un podcast de algo? Y pues eso nos ayuda a obtener, por ejemplo, las funcionalidades en torno a la aplicación o sitio web, que es lo que se le conoce como el nice to have, ¿no? Y por supuesto esto desde el input del usuario nos va a ayudar a profundizar en el contexto de uso y también a tomar decisiones y caminos para lo que viene. Las triadas, por supuesto, pues nos ayudan a definir que estos usuarios pues tienen distintas necesidades, ¿no? Distintos caminos y distintas formas de llegar a un objetivo para pues justo determinar que con el lenguaje, con la comunicación, con el vocabulario, con aquellas barreras, resistencias y todos estos inputs a nosotros nos ayuda justo a determinar qué es lo que viene. Como todo en la vida, algo puede suscitarse y puede cambiar, y el plot twist de esta historia es que Puentes de la noche a la mañana, como les platicaba, se quedó sin inversionistas y después de terminar esta investigación y en el proceso del prototipado de esta aplicación, se quedó sin inversionistas y le quedaba solo un mes de vida. Para mí como investigadora, yo no pude haber entregado esta respuesta de, bueno, pues es que aquí está tu aplicación. Tuve que hacer varios pasos atrás y justo tuve que retomar en mi camino, tuve que regresarme. Es como cuando vamos en una carretera y de repente encontramos con este letrero de no puedes avanzar más y te tienes que regresar o tienes que encontrar otra ruta alterna. La ruta alterna de este proyecto, y se los vuelvo a poner, ¿no? Es curiosidad formalizada. Si yo la formalizo y si yo la estructuro, voy a poder hacer conexiones, voy a poder buscar en aquello que yo vi en una investigación, en un resultado, en una love letter, una hate letter, es decir, analizar y clusterizar la información me va a permitir hacer conexiones que no siempre respondan al objetivo general. Es decir, aquí itero, dentro de los hallazgos generales de esta investigación, me quedé con 3 muy importantes. El primero tenía que ver con la conexión significativa que tenían estos usuarios con la plataforma. No solo es un podcast, no solo es una interacción social, para ellos trascendía no solo en el conocimiento y en la sed que tenían por aprender, sino en el sentido de pertenencia que la plataforma les daba. Eran usuarios completamente comprometidos y estaban dispuestos a devolver parte de lo que ellos mencionaron como un alimento espiritual e intelectual que recibían cada que escuchaban la galería de los podcasts. Además de ello, se obtuvo data en la cual supimos que los usuarios estaban dispuestos a pagar entre 50 y 100 pesos por una membresía mensual directamente a la plataforma y gracias a ello fue que pues se iteraron muchos de los modelos de negocio, es decir, siempre fue una plataforma gratuita y con base en ello, pues se hizo un manifiesto, se hizo un sitio web, se utilizó el vocabulario y las ideas de los usuarios cuando se referían a Puentes para construir este compromiso con el usuario y a la par el compromiso que el usuario ahora debía obtener hacia Puentes. Se instaló esta plataforma que se llama Patreon y Patreon pues por supuesto permitió de alguna forma que esta plataforma existiera 1 año y medio más y con base en ello pues siempre estuvo a partir de ese momento el stakeholder pues muy consciente de lo que hacía la investigación de usuarios y pues evidentemente hubo muchas dinámicas a lo largo del año y medio que siguió subsistiendo.
interactuando con los usuarios, con los consumidores de Puentes, y eso permitió que 2 años después, pues Puentes ahora se convirtiera en Sonoro, y pues Sonoro ahora pues es una de las grandes podcasteras a nivel Latinoamérica, y pues tiene muchos de los podcasts que son ahora pues mejor posicionados dentro de este nuevo medio, ¿no? Ahora bien, ya por último, si yo pudiera compartirles de todas estas herramientas, de todos estos casos de estudio y de lo que se necesita para hacer investigación, la entrevista es fundamental para que ustedes puedan iniciar dentro de la investigación de usuarios. Y aprender a entrevistar, les recomendaría este libro de Steve Portigal, que igual si ustedes lo quieren pueden escribirme una vez más a hola@uxresearchmx.com y se los puedo compartir con todo gusto. Y este libro pues nos menciona que hay varias dimensiones para aprender sobre la investigación de usuarios, pero si las pudiéramos dividir en dos, tiene que ver con las habilidades suaves, que es el lenguaje, cómo me comunico con las personas, qué obtengo de ellas cuando me están narrando su historia. El rapport, que es cómo los hago sentir seguros, cómo los hago sentir que sigan conmigo y que me permitan de alguna forma indagar sobre lo que yo estoy procurando obtener. Los silencios, la comunicación verbal y no verbal, la empatía y por supuesto dentro de las habilidades duras están pues la estructura de una entrevista, cómo la voy a llevar a cabo, es decir, esta ejecución, cómo la voy a analizar para obtener esta información, iterarla y por supuesto validarla a través del proceso mismo del diseño. El papel que juegan las entrevistas en el user research también ayuda a la entrevista a recabar información, a hacer un buen uso de ella con la interpretación, el análisis y la síntesis. Y por supuesto, tomar todos estos hallazgos para transformarlos en insights hacia la construcción del diseño del servicio, producto o experiencia. A grandes rasgos es un trabajo colaborativo constante y sonante, no es algo que realice solo el researcher. La recomendación es que lo realicen entre todos los equipos y que puedan ustedes extraer la información para encontrar patrones a través de las personas con las cuales ustedes van a tener contacto, crear estos insights y organizarlos de manera que les permita digerir la información y compartirla. Todo esto de la data y de la observación es el proceso sistemático del cual habla Erika Hall o esta curiosidad formalizada que habla Jeff Koteff, en donde la información nos va a dar el entendimiento de las motivaciones y de las necesidades de quienes estoy conociendo para tener un mayor dominio del conocimiento del negocio y poder responder qué sigue, qué voy a hacer ahora, ¿no? Y es entonces donde el investigador junto con el diseñador de experiencia de usuario de interfaz y el equipo en la medida de lo posible, front y back, pues también estén involucrados para saber qué se va a construir, ¿no? Hay que establecer los objetivos, encontrar a los participantes, que esa es una pregunta del millón. ¿Cómo recluto? ¿Cómo hago que la gente participe? ¿Cómo documento? ¿Cómo lo optimizo y cómo lo presento, ¿no? Siempre debe existir este marco de trabajo que nos ayude a entrevistar y, por supuesto, siempre va a darnos una forma de identificar las oportunidades que tenemos para diseñar, ¿no? Para saber antes qué vamos a diseñar. También la entrevista nos puede ayudar a pulir hipótesis sobre el diseño de aquellas decisiones que no son claras de primera mano y, por supuesto, para rediseñar o relanzar algo o actualizar la base de datos que hay en tu cerebro. A veces escuchamos yo ya conozco a mis usuarios, yo ya sé lo que necesito, yo ya tengo una idea de qué debería hacer. Bueno, pues inclusive lo decía hace rato, el menor cambio contextual como una pandemia puede hacer que cómo estamos haciendo las cosas vaya iterando y vaya moviéndose. ¿Qué deberían saber antes de entrevistar? Siempre hacer una lluvia de ideas, ¿no? Saber sobre el tema, qué suponemos, qué tememos, qué esperamos, que todos esos sesgos cognitivos, que todo aquello de lo que dependemos para que suceda o no, pues pueda ser aclarado. También si va a haber un presupuesto o si va a ser en guerrilla, si ya tenemos un entendimiento previo de estos usuarios o si ya hay información.
para entonces tener siempre claro pues una historia, una creencia y una barrera en cada uno de estos momentos en el cual yo voy a empezar a interactuar con mis usuarios, ¿no? No dejar de lado el objetivo de negocio para el proyecto y las preguntas específicas de mi investigación. También no olvidemos que el objetivo de la investigación no es lo mismo que el objetivo del usuario. Siempre debe haber esta clara distinción. Como en el caso que les mostré de Puentes, el objetivo inicial era construir una aplicación o un sitio web, pero este objetivo cambió de acuerdo al momento contextual de la plataforma, que fue ya no hay presupuesto, ya no va a avanzar, hasta aquí llegó, y el objetivo de mi investigación que iteró cuando me di cuenta de esta necesidad per se. No olvidemos siempre qué debemos conocer y en qué momento, cada cuándo, por qué, mediante qué y por cuánto tiempo. Es decir, todo lo que les mencionaba de la temporalidad y del número de veces va a repercutir en las preguntas que querramos hacer. La entrevista sí o sí debería tener el rapport, el cuerpo y la proyección, que son estos momentos en los cuales los usuarios pueden describir o pueden hablar abiertamente sobre lo que esperarían del producto o del servicio digital. No olvidemos establecer los objetivos, que bueno, es este statement de la hipótesis, de lo que creemos a lo que debería ser, ¿no? Hay ejemplos muy específicos, sobre todo en experiencia de usuario, que tiene que ver más con temas de interfaz o de plataformas o sistemas digitales, en donde la eficiencia, la eficacia, la satisfacción, temas mucho más subjetivos como generar confianza o el que puedan tomar decisiones dentro de la misma plataforma. Reclutar es un tema que por supuesto siempre debe estar presente, que haya un screener, es decir, que sepa a quiénes voy a estar reclutando, que exista un acuerdo de confidencialidad para que ambas partes estén seguras cuando se comparte algo y saber si va a haber incentivos o no. En el caso muy particular de Puentes, pues no teníamos dinero para darles a los usuarios, pero existía un merge, ¿no? Existía un merge en el cual, pues digo aquí, por ejemplo, pues son estos slides de lo que se hace normalmente, cómo se recluta, normalmente es a través de un Excel, ¿no? O también, por ejemplo, en este caso particular, hice una mini investigación para entender la comedia y el humor en México, es decir, a través del boom del stand-up, yo hice una encuesta a través de Twitter y pues con base en esos 31 votos me contactaron 6 personas para hacer una entrevista, ¿no? Entonces, puede ser cualquier medio, siempre las redes sociales o por ejemplo el Calendly, ¿no? Que es esta herramienta que permite que las personas vean tu agenda y puedan tomar un espacio y al final ustedes entiendan que para ser un buen investigador, la organización es el verdadero superpoder que todos los investigadores deberíamos tener, ¿no? Manejamos tanta información, tantos proyectos y tantas cosas a la vez que es importante que podamos tener pues bien definido esto, ¿no? El reclutar a los participantes es parte de ese proceso que les mostré de las protopersonas, que viene desde el negocio, que viene desde la construcción de la idea y que me va a ayudar a saber si lo que estoy planteando es posible, ¿no? Ahí tenemos a mis usuarios con sus incentivos, ¿no? Una vez que participaron en el ejercicio y pues en la ejecución mi recomendación es que siempre hagan research en pareja, ¿no? Puede que alguien pregunte y la otra persona tome notas, siempre va a ser mucho mejor tener 2 perspectivas y por ende 4 orejas, sugerir o regresar a temas relevantes va a ser necesario, también el que lo hagamos en pareja va a evitar distracciones, cuando estamos en sesiones y de repente estamos hablando con el usuario y tomamos nota y atendemos otras cosas, puede hacer sentir que pues no estamos del todo enfocados, ¿no? Delegar el control sobre el registro, es decir, tú investigador que estás ejecutando frente al usuario, enfócate solo a eso, ¿no? Concéntrate en el rol que debería ser. Siempre procurar encender la cámara, confirmar el número de minutos que vamos a estar, por qué estamos haciendo esto y decirle al usuario que por supuesto no hay respuestas equivocadas, que es información que nos va a ayudar a mejorar el diseño, no, pero que no hay preguntas buenas o malas. Preguntarle siempre sobre los usuarios antes de llegar a la pregunta que nos interesa resolver y pues siempre tratar de romper el hielo, ¿no?
La proyección o las preguntas de sueño las preguntas de sueño o soñadas son aquellas que pues le invitamos a nuestro participante a decirnos qué esperaría en un determinado tiempo sobre pues estos rangos de tiempo, ¿no? Y de temporalidad. Si hay algo que nos perdimos, de repente en este momento es cuando el usuario suelta cosas muy importantes que a veces nosotros investigadores no teníamos considerados, ¿no? Se trata más que solo preguntar, siempre es importante tener en claro que las reacciones que tengamos cuando entrevistamos también forman parte de esas respuestas, ¿no? Y de esos resultados. Entonces, pues este lenguaje no verbal y verbal, el silencio que debe haber, ¿no? Siempre el silencio que hay en las entrevistas a veces puede causar ansiedad, pero es importante que le demos este espacio, saber que hay un ritmo y que hay pausas para la interacción con la persona que está detrás y pues permitir que el silencio haga lo suyo, ¿no? Siempre es importante entender que las entrevistas y en realidad cualquier interacción que tengamos cuando hacemos investigación de usuarios es conocer el mundo a través de los ojos de las personas, ¿no? Los tips de las preguntas pueden haber abiertas o cerradas, dependerá del objetivo de la investigación, el cómo tú te acerques a ella y por supuesto siempre practicar para no incomodar, ¿no? Puedes expandir la pregunta tanto cuando sea posible o si es algo mucho más específico, pues hacerlo algo pues, mucho más completo, ¿no? Hay que indagar, a veces el guión es estricto y no te permite ser flexible. Yo los invitaría a que en la medida de lo posible utilicen a la improvisación cuando lleguen a estos momentos clave, que lo dejen fluir y que por supuesto también tengamos claro que cualquier entrevista va a ser susceptible a abrir emociones, cajas de Pandora y que tenemos que ser lo suficientemente conscientes de ello y saber cómo responder a ello, ¿no? Es decir, a veces todo va a estar bien y de repente, pues como el GIF, ¿no? Algo ocurre y hay que saber qué hacer en ese momento. Hay que sumergirnos en ese inmenso mar que es el pensamiento y la estructura de alguien más, de tus entrevistados, siempre con el respeto y con el tiempo que se les merece. También entender que si tenemos este mismo idioma vamos a tener mejores respuestas. Steve Portigal lo dice, para saber entrevistar hay que estudiar. Y si estudiamos el tema o bajo lo cual estamos nosotros queriendo conocer, va a haber un mejor dominio de estas entrevistas. En el momento en el cual se susciten, no olvidemos que no es el momento de analizar, es el momento de escuchar cuando estamos ejecutando. Y eso sería todo de mi parte. Les dejo una vez más las redes sociales y pues no sé si haya alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias por tu presentación, Darinka. Estuvo súper buena. Un montón de información desde tu trayectoria hasta el caso en específico que hiciste, estos tips. En realidad volcaste todo tu conocimiento aquí. Incluso puede ser que haya más. Está súper interesante todo lo que has querido compartir con nosotros. Así que te damos las gracias por eso. Por lo que veo en el chat no tenemos preguntas, solamente pedían la información de ayudar a conseguir el libro de realizar una entrevista. Y puro agradecimiento para ti y también para Miguel por las charlas. No, al contrario, a ustedes. Dale, no sé si alguien quiere aprovechar este momento de preguntar directamente a Darinka algo. Parece que no. Bueno, quiere decir que no hubo ninguna duda. A ver, parece que Cintia está escribiendo algo. Pregunta, ¿cómo manejar una situación negativa en una entrevista? Bueno, es un tema sin duda. Yo lo que podría recomendar es darle un espacio al usuario, preguntarle si desea terminar con la sesión o si requiere de tiempo para poder pues tener una pausa, preguntarle si está bien, si necesita algo y siempre tener este usuario de backup, que es el que llamamos cuando alguien, por ejemplo, no está
dispuesto y debe haber alguien que lo pueda reemplazar, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, el tiempo, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Darinka. Ari, Ujú. Darinka, te queremos agradecer. Me sumo a todos los agradecimientos que están ahora en el chat, a los agradecimientos de Pame también. Así que con esto comenzamos a cerrar esta segunda sesión. Un honor tenerte, Darinka. Y muchas gracias, porque no sé qué hora será en México, pero quizá es más tarde, no sé. Son las 6, todavía Ya, no, pero para ustedes ya son las 8. sí, Sí, justo. Muy bien, pues muchas gracias, que estén muy bien. tú gracias, también. Darinka. Gracias. Bueno, entonces comenzamos a cerrar esta segunda jornada de este encuentro UX. Estamos muy contentos de la cantidad de asistentes que tuvimos en estos 2 días, de personas que se quedaron ahora hasta el final, que nos damos cuenta que participaron de los 2 días. Vemos que es un tema que sigue siendo interesante, que sigue siendo de interés de parte tanto de los estudiantes, profesionales, docentes. Así que nos alegra mucho abrir la universidad a todas las personas que quieran asistir y que participar de esta instancia. Así que muchas gracias. No sé si alguien más quiere dar las últimas palabras. Hola, tengo una pregunta. Yo me he inscrito a la charla, pero ayer no pude participar. Quería saber si quedaba en algún lado del registro. Sí, todas las charlas que se hacen en la universidad quedan en el canal de YouTube de la escuela. No sé cómo te enteraste de las charlas, pero vamos a compartir el link por las redes sociales de Instagram, Facebook, en YouTube. Creo que está como por Escuela de Diseño, Diseño UTEM, algo así. De todas maneras, vamos a compartir. De compartirlo en el chat y también en el correo que llega con la encuesta de satisfacción. Ahí llega también el enlace de nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar esta charla, la charla del día de ayer y las del encuentro del año pasado y las noches UX que hemos estado realizando durante este año. Ujú. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, antes de cerrar, también queríamos invitarlos al taller de Figma que va a ser el día 4 de noviembre, así que vamos a estar compartiendo la información para que puedan inscribirse. Muchas gracias. Yo soy alumno de la Universidad de Valparaíso y Ah, me inscribí a través de LinkedIn, que lo seguí como en LinkedIn, y es muy gratificante que puedan abrir la universidad como a todos, como no solo a sus propios estudiantes. Y muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. no, gracias a ustedes por asistir. Y nos vemos en la siguiente oportunidad. Queda el taller, queda Noche UX, así que todavía tenemos harta actividades por desarrollar de aquí a fin de año. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias a todos y todas. Gracias por la invitación también, Cari, a participar.